Vamos a comenzar. En esta clase vamos a ver lo que serían los bacilos gram negativos no formadores de esporas, pero que son causantes de enfermedades respiratorias, ¿ok? Y también vamos a adelantar una de las espiroquetas y después en la otra clase veremos el resto, porque si no me parecían demasiadas poquitas bacterias. Ok, entonces con la primera familia que vamos a comenzar son los haemófilos, ¿ok? Estas bacterias son polimorfas, gram negativos, necesitan de medios enriquecidos y van a formar parte de la microbiota normal de las vías respiratorias altas, ¿ok? Pero esas bacterias que son parte de la microbiota normal, mayoritariamente no tienen cápsula y por lo tanto no son virulentos. Entonces, el más importante de esta especie es el Haemophilus influenzae, que deben haberlo escuchado ya. ¿Okay? Eh, ellas, aquí como les dije, las especies no encapsuladas son parte de la microbiota normal, se van a agrupar en lo que son pares o cadenas, como vemos aquí en esta imagen. ¿Okay? Y ellas son capaces de formar las cápsulas en ambientes enriquecidos, o sea que van a necesitar medios selectivos, que sería el hangar de chocolate con una solución que se llama Isobitalex. ¿Okay? Las cápsulas van a estar compuestas por polisacáridos que contienen antígenos de la A a la F, ¿ok? Y tienen una estructura parecida a las neiserias, ¿ok? Que son los meningococos y los gonococos que vimos en las clases con los estreptococos, ¿ok? El Haemophilus influenzae, antes de que existiera la vacuna, ¿ok? Tipo B, que es el tipo de antígeno que les expliqué de aquí, de las cápsulas compuestas por polisacáridos. El antígeno tipo B es el que tiene más propiedades virulentas para causar enfermedades en el cuerpo humano, ¿ok? Entonces, antes de que existiera esta vacuna contra el Haemophilus influenzae de tipo B, era la principal causa de meningitis en niños de 5 meses a 5 años y la principal causa de infecciones respiratorias en lo que serían los niños y los adultos, ¿ok? Hay que saber que esta bacteria no va a producir exotoxinas, ¿ok? Ella va a tener las endotoxinas de la membrana de polisacárido que tienen todas las bacterias gram negativas y la cápsula tipo B, que va a estar compuesta de fosfato polirribosa, es la que va a darle su virulencia, ¿ok? Para que quede claro. Como les dije, el tipo B es el más importante para causar enfermedades en el humano. Ella se va a transmitir por vía respiratoria a continuidad porque, como les mencioné, se encuentran en la vía respiratoria alta. ¿Okay? Si las defensas del huésped se ven afectadas, o disminuidas o es una persona inmunodeprimida, ella va a poder transmitirse de las vías respiratorias altas a las vías respiratorias bajas. Pueden también causar enfermedades en lo que son los senos paranasales, en el oído, y por eso son causantes de sinusitis, otitis, junto con los neumococos, ¿ok? Recuerden que los neumococos es el estreptococo neumonal y el estafilococo beta hemolítico. Que es el estreptococo beta hemolítico, que es el estreptococo piógenes, como habíamos visto. Esos son los neumococos. También pueden llegar a la sangre por diseminación de vía linfática y en ese momento es que van a causar lo que sería la meningitis y en algunas ocasiones la artritis séptica porque pueden llegar también a lo que serían las articulaciones. Y en los recién nacidos, cuando necesitan una intubación de urgencia o una traqueostomía, porque tienen una insuficiencia respiratoria, si se hace mal esta maniobra y está contaminada con el ambiente hospitalario, el Haemophilus influenzae puede causar lo que sería una epiglotitis edematosa más una laringotraqueitis obstructiva, ¿ok? Entonces fíjense toda la gama de enfermedades que esto causa. Aquí podemos ver unos rayos X
donde la característica es que son infiltrados parchados múltiples, suele ser bilateral la neumonía, ¿ok? Puede o no presentar este broncograma aéreo, y el Haemophilus influenzae va a crear necrosis y cavitación por el acúmulo que va a ocasionar que se unan unos a otros con sus cápsulas, y va a producir mucho moho, liberación de leucocitos y de citoquinas. Entonces, técnicamente, eso es lo que va a ocasionar el Haemophilus influenzae. Tenemos otros tipos de Haemophilus, que tenemos el Aegyptius, que ella va a ocasionar lo que sería la conjuntivitis contagiosa y fiebre púrpura brasileña, ¿ok? Esta es una de las cosas que me van a investigar, que es la fiebre púrpura brasileña y su clínica, ¿ok? Tenemos los Agregatibacter afrophilos, ¿ok? Que es el Haemophilus aprophilos y paraphilus, pero que lo unieron y ellos van a ocasionar lo que sería la endocarditis bacteriana, y también son parte de los que ocasionan neumonía típica. El Haemophilus ducreyi es importante porque él va a ocasionar una enfermedad de transmisión sexual llamada el chancro blando. Aquí podemos ver que es un charco blando que se debe diferenciar con la sífilis, por eso fue que puse una espiroqueta para que vean la diferencia. Y va a ocasionar la formación de una úlcera súper dolorosa, súper sensible, que no cicatriza, justamente porque van a inflamar también los vasos linfáticos, se van a acumular, y cuando uno toma biopsia de esta lesión, este es el Haemophilus ducreyi que encontramos, ¿ok? Con antibióticos se puede curar, es una enfermedad de transmisión sexual curable, entonces no hay mayor problema. Y me van a averiguar también en qué tipo de vacuna es que se encuentra la vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo B. O sea que ahora tienen dos tareas, lo que es la fiebre púrpura y en qué vacuna se encuentra la vacuna contra el Haemophilus influenzae. Porque es una vacuna compuesta y me van a decir en qué edad se le coloca a los niños, ¿ok? Entonces ahora vamos a pasar a otra bacteria que son las bordeteles. La más importante es la Bordetella pertussis, ¿ok? Es un cocobacilo que poseen cápsulas, son aerobios estrictos y por eso necesitan medios enriquecidos, como por ejemplo, que estén compuestos con carbón activado. Ellos van a fermentar glucosa y lactosa, van a formar ácidos, pero no son productores de gas, ¿ok? Como las otras bacterias que habíamos visto antes. Las otras que son parte de este grupo son la parapertussis, que va a causar una enfermedad parecida a la pertussis, que es la tosferina. ¿Cuál fue la última parte? ¿De la Haemophilus influenzae o de la bordetella? Ok. La última parte de la Bordetella pertussis es que ella es aerobio estricto, ¿ok? O sea que necesita presencia de oxígeno. No puede vivir ni el, por eso es que es causante de enfermedades respiratorias. Y por ello van a necesitar medios enriquecidos, que son medios selectivos, no son para todas las bacterias. Y este medio selectivo va a estar compuesto por lo que sería un carbón activado, ¿ok? Que va a ayudar a la producción de oxígeno. Ellos van a fermentar glucosa y lactosa para formar ciertos tipos de ácidos que van a contribuir a su virulencia, pero al momento de fermentar estos dos elementos no van a ocasionar la presencia de gas, sino de ácidos. Esa es la diferencia con las otras bacterias que vimos la antepasada clase. ¿Ok? También van a haber otras subespecies como la parapertussis, que también es causante de una enfermedad parecida a la tosferina, que esa es la enfermedad que va a ocasionar la Bordetella pertussis. Tenemos la bronchisectica,
que ella va a causar la tos canina y fiebre en conejos, pero es importante tenerla en cuenta porque por zoonosis se puede transmitir al humano. El avián es el de las aves y en especial de las palomas, y por eso ellas también las pueden transmitir en los humanos. Es muy extraño, mayoritariamente vamos a encontrar o la pertusis o la parapertusis, ¿ok? Ocasionando en lo que serían los niños la tos ferina. Entonces, ¿cuál es la patogenia de la Bordetella pertussis? Ella va a producir lo que sería hemolicina. Tiene una toxina llamada toxina pertussis, ¿ok? Va a formar lo que sería la hemoglutina filamentosa, la toxina adenilatociclasa y la toxina dermonecrótica. Y también va a ocasionar una citoquina traqueal. ¿Qué es lo que van a hacer todas estas bacterias? Primero la bacteria tiene que ser, no es parte de la microbiota normal del cuerpo humano, sino que se transmite por medio de la tos de humano a humano, ¿ok? Por vía respiratoria. Tiene que inhalar las goticas que tengan presencia de esta bacteria. Y mientras ellas van pasando por todo lo que sería el sistema ciliar, ellas van a ir destruyendo el epitelio ciliar, ¿ok? Que son los pelitos que nos sirven como defensa contra cualquier enfermedad respiratoria, ya que la bacteria queda atrapada ahí y no puede seguir bajando a lo que sería el sistema respiratorio bajo. Entonces, a ella le va a afectar esta defensa porque justamente va a paralizar los cilios, que son los pelitos de la mucosa de la garganta, se va a expandir por tráqueas y pulmones y va a ocasionar lo que sería una degradación de las proteínas y va a formar edema y necrosis. Justamente esto va a ocasionar que el paciente tenga la necesidad de toser muy continuamente. Esta tos es tan fuerte en los niños que se vuelve hematizante, cianotizante y ruborizante. Es decir, que el niño puede vomitar de tanto que tose, se va a ahogar y por eso se va a ver una cianosis central en la cara. ¿Ok? Y en algunos casos es nada más ruborizante que el niño de tanto esfuerzo que hace, se pone rojo, ¿ok? Este, lo que quiero que me investiguen de esto es lo que es el síndrome Coqueluche versus el síndrome cuqueluchoide, ¿ok? Que ellos van a tener diferentes fases y en especial el tratamiento y cómo es la clínica. También en la misma vacuna donde está la Haemophilus influenzae también va a estar la vacuna contra la tos ferina. Por eso quiero que también me la investiguen, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que sería el Mycobacterium tuberculosis, que es parte de los micobacterios. Ellos no se pueden clasificar como gram negativos o gram positivos porque ellos son bacilos ácido alcohol resistentes. Si se recuerdan de cómo se hacía la tinción de gram, pasaban primero por un proceso de tinción y después se colocaba lo que sería el alcohol para degradar esa tinción y si la perdía era gram negativo y si continuaba con la tinción era gram positivo, ¿ok? Pero en esto no se puede hacer porque justamente ellas resisten a ese paso que los va a permitir clasificarse. Entonces por eso es totalmente diferente y son bacilos ácido alcohol resistentes. Esa va a ser su clasificación. Entonces en ellos no se va a usar la tinción de Gram, sino de Ciel-Shells, que ya lo habíamos visto antes. ¿Ok? Ellos pueden ser cultivados en medios selectivos y no selectivos. ¿Ok? Los medios no selectivos son el hangar de sangre, que se utiliza para estudiar su morfología y su manera de acumularse, ¿ok? En colonias. Aquí podemos ver cómo ellas se acumulan. Y eso es un factor de virulencia para la bacteria, ya que al acumularse de esta manera va a haber acúmulo de moco, de citoquinas y de linfocitos. Y eso es lo que va a ocasionar la lesión, que en la próxima lámina les voy a explicar mejor. ¿Ok? Ellos tienen la habilidad de sobrevivir al frío, a la humedad y el congelamiento, en especial lo que sería
el esputo seco. Es por esto que este causante de lo que es la llamada tuberculosis, en los ambientes como las cárceles, en aislamiento, humedad, o aquellas personas que viven en hacinamiento, tienen oportunidad de tener esta bacteria, porque ya son medio fríos, que tienen humedad, y son ideales para que el Mycobacterium sobreviva hasta por muchos meses. Por eso es que los presos son más propensos a este tipo de enfermedad. Ellos se cultivan a una temperatura de 22 a 23 grados centígrados y tienen la capacidad de reproducirse rápido. Ya en 18 horas se pueden observar las colonias que vemos aquí. Proliferan en acúmulos y poseen propiedades hidrófagas, ¿ok? Que van a huir de lo que sería el agua. Y por eso es que ellos se acumulan así. Entonces, ¿cuál es la patogenia de ellos? Primero va a ser el factor de cordones, que es el que le da la habilidad de producir una cadena en círculo para no dejar que los linfocitos, las citoquinas y los macrófagos entren a eliminar a los bacilos, ¿ok? Entonces es como como un tipo de barrera que se protege de las defensas del cuerpo y los bacilos del medio se siguen reproduciendo y siguen causando acúmulo de ellas, ¿ok? Ellos también se van a transmitir por vía aérea, ¿ok? Al hablar, al toser y al estornudar. Por eso es importante de que cuando una persona tiene tuberculosis, se debe aislar, ¿ok? A esa persona porque es sumamente contagiosa la enfermedad por vía respiratoria y debe usar su tapaboca y todas las medidas, ¿ok? Ellos cuando entran a la vía aérea van a viajar a lo que serían los alveolos, en donde se van a activar las citoquinas y los linfocitos, que a su vez van a activar los macrófagos y los mastocitos. Ellos se van a reproducir dentro de los macrófagos, porque evitan la fagocitosis debido a que están protegidos uno al lado del otro, ¿ok? A partir de aquí, toda la clínica dependerá del huésped y la cantidad de bacilos. ¿A qué me refiero? Si él por vía aérea había una gran cantidad de bacilos y el huésped no tiene los suficientes linfocitos y mastocitos, en especial los linfocitos que matan a las células, entonces se va a producir la enfermedad. Pero hay otros casos en donde los linfocitos que son asesinos naturales son suficientes, destruyen a los macrófagos que tienen adentro el bacilo y entonces lo eliminan totalmente y la enfermedad no va a pasar de aquí. Esto debería pasar en un paciente totalmente sano. Sin embargo, él va a dejar huellas, que son lesiones calcificadas, que por eso en algunos pacientes que le mandemos un rayos X, vamos a ver pequeños punticos de opacidad y ahí vamos a entender, ok, este paciente en algún momento de su vida tuvo contacto con un paciente que tenía tuberculosis, ¿ok? Pero no pasó de ahí, él no produjo la enfermedad porque sus linfocitos asesinos naturales fueron suficientes para matar a los macrófagos que tenían los bacilos de manera intracelular y no pasó de ahí la enfermedad, ¿ok? Pero si es un paciente inmunodeprimido, en especial los que tienen SIDA, que les suele dar tuberculosis, ¿ok? Esta bacteria va a entrar en una fase latente, en donde va a necesitar de 1 a 2 meses de incubación para empezar a formar las lesiones y producir la enfermedad. O sea, ¿cómo se dice? Él sobrevive de manera larga en nuestro organismo y empieza a reproducirse, ¿ok? Lo primero que van a ocasionar es una lesión de tipo exudativa, que también pueden pasar dos cosas. Puede quedar ahí que esa lesión exudativa va a tener los macrófagos, los bacilos, las citoquinas y los linfocitos, y va a crear lo que sería el moco. Y entonces puede pasar dos cosas ahí también. La primera, y que esperemos que es la mejor, es que se reabsorba y también desaparezca la enfermedad.
Y la segunda es que pase a ser una lesión de tipo productiva. ¿Qué va a querer decir esto? Que ella va a tener varios elementos en su parte céntrica, ¿ok? Van a haber células gigantes que van a estar compuestas por los bacilos, ¿ok? Luego en la periferia va a haber el acúmulo de los linfocitos T, ¿ok? Y esto va a formar lo que serían los tubérculos, como podemos ver aquí, que son acúmulos de todos estos agentes, que son estos circulitos. Se van a ver en la rayos X. Va a pasar el tiempo y esta lesión se puede romper, como vemos aquí, que sería la segunda, la lesión secundaria de la tuberculosis. Y es en este momento donde vamos a ver las cavernas, ¿ok? Entonces, es una enfermedad de larga procedencia, de larga evolución, que debe recibir tratamiento aproximadamente mínimo 2 semanas y la persona tiene que estar yendo a sanidad, tiene que estar aislada, porque puede pasar de que no se destruyan en total todas las lesiones y se vuelva o sea, entra en una fase otra vez latente, pasen de 2 a 1 mes y vuelva otra vez a producirse la enfermedad. Aquí podemos ver la lesión característica de la tuberculosis en forma de caverna, en esta imagen, ¿ok? Mayoritariamente se van a formar en la parte superior de los pulmones y bueno, como dije, la clínica va a depender también del huésped y la cantidad de bacilos que tenga. Como es una enfermedad no es muy específica, vamos a ver a un paciente que tenga pérdida de peso, ¿ok? Que tenga tos con esputo, amarillento, continuo, dificultad para respirar, casi a veces ni siquiera presentan fiebre. Y otra cosa que hay que tomar de este bacilo ácido resistente es que ella puede ocasionar tuberculosis extrapulmonar, o sea, en cualquier parte del cuerpo. Y va a ocasionar las mismas lesiones y dependiendo de qué parte del cuerpo esté afectado es el que va a ocasionar la clínica, ¿ok? Quiero que de este tema me investiguen el esquema de tratamiento que tenemos en Venezuela, ¿ok? Que hay un esquema de primera línea y tenemos uno de segunda línea y por cuánto tiempo se va a colocar en el paciente y qué efectos adversos puede tener estos medicamentos, ¿ok? Porque es bastante largo. Son 3 medicamentos, es triple terapia que debe cumplirlo y es por un largo tiempo, ¿ok? Y por último entramos a lo que sería la parte de las espiroquetas, que fue la única que agregué aquí. Después vamos a ver otras dos. Y tenemos que entender que en esta familia las espiroquetas van a ser en forma de espirales y en su mayoría van a tener lo que serían endoflagelos, ¿ok? La primera que vamos a ver es la treponema pálido, que ella es la causante de la sífilis. No se ha podido estudiar de manera adecuada ya que es difícil de cultivar, ya se tiene que cultivar in vitro, es decir, que se debe sacar una muestra del enfermo y cultivarla y de esa manera es que se ha podido estudiar, pero no muy específicamente porque la idea es cultivarla de manera artificial en el laboratorio para que se pueda estudiar, ¿ok? Ellas van, como les dije antes, van a estar en forma de espiral, son muy móviles, son anaerobios estrictos, o sea que no necesitan de oxígeno para sobrevivir, y poseen endoflagelos, que son los que vemos aquí dentro de la bacteria. Y esos endoflagelos van a rotar en su mismo eje y van a hacer que la bacteria se mueva de esta manera, ¿ok? En manera de espiral. Como les dije, no se puede cultivar de manera artificial y la patogenicidad de esta bacteria va a estar dada, por lo poco que se conoce porque no se ha estudiado de buena manera, es que ella tiene hyaluronidasa, que es la que le va a permitir propagarse más su movilidad, ¿ok? Ella se transmite
de manera sexual y va a producir dos tipos de enfermedades. La sífilis adquirida, que es la que está dada de un humano a otro por medio de transmisión sexual, que a medida, en la primera fase de ella, son las lesiones primarias que van a ocasionar lo que sería el chacro duro. ¿Ok? Esa es la diferencia con el otro chakra que vimos causado por el amófilos, que el otro es blando y se va a ver blanco, en cambio este no. Este va a ser duro, se llama los condilomas, que van a ser este, hipopigmentados, se van a ver blanquecinos en los genitales, van a estar endurados y van a ser dolorosos, ¿ok? Si la persona no se trata, va a ocasionar una sífilis secundaria, ¿ok? Si ha pasado ya por lo menos un año con presencia de esta enfermedad y va a ocasionar en el resto del cuerpo petequias y máculas, ¿ok? Porque quiere decir que la bacteria pasó de estar en los genitales por el sistema linfático, pasó al sistema sanguíneo y ahí es cuando vamos a ver meningitis o septicemia por la treponema, ¿ok? Por sífilis. Y aquí es peligroso porque van a haber manifestaciones neurológicas y pueden quedar daños permanentes. ¿Qué pasa? Esto es muy importante, en especial en las mujeres embarazadas. Por eso es que se le hace su prueba de BDRL, que es para ver si tienen sífilis, VIH, y el TORCH, que es para ver todas las enfermedades virulentas, de origen virulento, que eso lo vamos a ver en las clases cuando veamos virus. Este, si la madre tiene sífilis y se diagnostica en el primer trimestre o en el segundo trimestre, no habrá la oportunidad todavía de que la bacteria haya pasado a sangre y pase a la placenta, sino que nada más se encuentra en los genitales de la mujer. Entonces, en ese momento, el ginecólogo va a mandar lo que sería el bezetacil, que es la penicilina benzoica, porque a pesar de que esta bacteria causa mucha enfermedad, es bastante sensible y se puede utilizar de primera línea las penicilinas normales y entonces se coloca 1.200.000 unidades internacionales intramuscular una vez por semana por 3 semanas. Y eso es suficiente para eliminar esta bacteria. Sin embargo, ellas siempre van a dejar su rastro y una vez que uno tiene sífilis, cada vez que te hagas la prueba de BDRL va a salir positiva. Hay otra prueba cuantitativa que nos va a hablar de los NIC1, NIC2, NIC3 y eso nos va a hablar de la fase en que se encuentra la sífilis. Entonces uno suele quedar en NIC1 cuando ya pasó por la sífilis, aún así haya recibido tratamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si la mujer embarazada no tiene un buen control y ya llega al tercer trimestre, que es el último? Ahí la bacteria tiene la oportunidad de pasar por vía placentaria al feto, ¿ok? Y ahí es donde vamos a estar presentes de la sífilis congénita. Como entra directamente por vía sanguínea y va directamente al torrente sanguíneo del recién nacido, en su mayoría estos no sobreviven y causan abortos espontáneos o cuando nacen van a tener patologías neuronales y van a tener dificultad para respirar o depresión mental y es bastante feo. Aquí podemos ver cómo es las lesiones en la etapa 1. Miren cómo es el chancro duro, que no es blanquecino, sino que es oscuro, y esto después se va a convertir en lo que serían los condilomas. Y la etapa 2, que es cuando está en el cuerpo, vemos este tipo de sarpullidos que son como petequias y máculas eritematosas, ¿ok? Ellas se van a encontrar en cara, en brazos, en pies, en todos lados. Y ya quiere decir que la treponema está en todas partes. Y aquí podemos ver la sífilis congénita temprana, que el recién nacido, si nace bien, va a tener todas esas lesiones en lo que sería labio, va a haber erupciones en la parte palmar y también a veces hasta hay descamación. Y entonces ahí cuando vemos esas lesiones en el recién nacido, ok, hay que hacerle una prueba
También va a ser tratado con penicilina porque es el tratamiento para la sífilis adquirida y congénita. Y después se va a evaluar las consecuencias neurológicas que haya dejado la sífilis, ¿ok? Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Al final no leí el resumen. Es curioso que la bacteria no pueda cultivarse bien in vitro, pero es fuerte cuando está en el cuerpo. Sí, pero más que todo por las propiedades que tiene de los endoflagelos, que pueden moverse muy rápidamente a través del cuerpo y va destruyendo las células. No sé si tienen alguna pregunta. Ajá. Qué raro Armando con sus preguntas. Ajá. Lo voy a leer. En caso de infección por sinusitis, ¿cuál es el mayor riesgo de la infección de Haemophilus influenzae? No sería el mayor riesgo como tal de la Haemophilus influenzae, sino que la sinusitis, la mayor complicación que tiene es que como los senos paranasales, portales y frontales se ven con acúmulo de moco y de cualquier tipo de bacteria, esa bacteria puede llegar a las meninges y su mayor complicación va a ser la meningitis, ¿ok? Pero esto puede ocurrir por cualquier etiología de la sinusitis bacteriana, ¿ok? Pues, porque acuérdense que la sinusitis bacteriana, ya el Haemophilus influenzae por la vacuna no da tanto, sino que sería más por el Streptococcus pneumoniae o el Streptococcus pyogenes. Y si esa infección es muy grave y no se trata, puede pasar a las meninges por continuidad y causar meningitis. Ok, para la tosferina se utilizan antibióticos contra gram negativos contra la bordetela. Bueno, esto lo quería que lo investigara, es trampa, pero les voy a dar una pista. En Venezuela se utilizan los macrólidos, que es la primera línea, es la acitromicina. Pero es porque no, en Venezuela cuando yo me fui todavía no existía el tratamiento de primera línea, que quiero que lo averigüen cuál es, que también es otro macrólido, pero que en Venezuela no se encuentra. Y tiene otra pregunta, si la bacteria treponema infecta a una persona y esta se cura con antibiótico, ¿existe la posibilidad de que la persona siga siendo un vector? No, porque ella deja su huella, pero no, ya no se vuelve portador. Ya está curado, simplemente le decimos que hay antígeno en el cuerpo de la bacteria, entonces va a salir siempre positivo al BDL, pero así no transmisible. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No tienen más preguntas, entendieron todo. He escuchado que algunas personas que se infectan de enfermedades venéreas, pero las enfermedades venéreas son la sífilis, el SIDA y eso. Pero es que tienen que estar activas en su organismo para que pueda ser transmitida. Son detectadas por inflamación en ganglios específicos, que hay de cierto en eso. Bueno, pero igualito esa sería la prueba de sangre, que justamente porque viajan por sistema linfático, llegan a la sangre y el cuerpo produce anticuerpos y antígenos que están especializados para ser detectados por las serologías de BDRL y también pasa lo mismo con el virus del VIH, justamente porque el cuerpo deja registrado. Entonces por eso es ¿cómo se dice? Se capta a nivel sanguíneo. Y es porque ellos se transmiten por sistema linfático. O sea que podría detectarse una persona infectada por tacto. No entiendo lo de los tactos. O sea, estas enfermedades o son por transmisión sexual o por contacto con las mucosas, que sería más a nivel sanguíneo. ¿Ok? De que si el médico aquí se ve expuesto, ya que si tienes a una paciente con sífilis,
y le haces un parto natural y estás usando guantes y se te rompen, o si se cae a los ojos, ¿ok? O tú tienes una lesión en piel, existe, pero es muy mínimo, la posibilidad de que eso se transmita. Así sería por el contacto. O sea, la piel tiene que tener un agujero que no tenga la protección, algún tipo de herida, y tú tienes que tener contacto directo es con la sangre, no con los tipos de lesión, ¿ok? En los tipos de lesión sería por contacto sexual entre genitales y genitales, porque entra directo en contacto con la mucosa de los genitales, ¿ok? Esa es la manera en que se transmite. Me imagino de que de lo que tú te refieres a tacto es porque justamente a algunos médicos les ha pasado de que la persona tiene sida o tiene sífilis y está embarazada, tiene que hacer un parto natural y entonces se hace un desastre y llega la sangre a los ojos o no le da tiempo, es un parto expulsivo y tiene que agarrar al niño con las manos y resulta que en su mano tenía un tipo de herida que rompe la barrera protectora de la piel y entonces así se transmite. Pero también de esa forma era del 1%. O también por transfusión sanguínea, cuando tenía conocimiento de estas enfermedades y no se había pruebas específicas, la persona tenía mala suerte de que se daba transfusión sanguínea, pero que era una persona que tenía sida o sífilis. ¿Okay? Pero por tratar la única manera es que la persona bota de sangre por algún lado y después contacto con la parte de mucosa, especial la de los ojos. O debido a que te la protección de tu piel. O que te necesites una aguja que utilizas en ciencia que está afectada. De esa manera es que se puede transmitir por tacto. ¿Ok? Pero nada de que por cepillo de dientes y compartirlo porque no es suficiente y como no ellos sobreviven muy poco tiempo dentro del huésped. ¿Ok? Espero que haya aclarado tu pregunta. Como medio de diagnóstico puedes agarrar lo que sería biopsia de las lesiones de los chakros, ¿ok? Y vamos a ver en el frotis presencia de la treponema y lo diagnostica. Y el otro lado serían las pruebas serológicas de sangre, que son las más específicas y las más rápidas también, ¿ok? Bueno, igualito no pase lista. Ustedes faltan mucho para las clases. La enfermedad puede tener tendencia en algún sexo en particular. Fíjate que es muy interesante. Resulta que todas las enfermedades de transmisión sexual tienen más preferencia por los hombres. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Porque el hombre es más vulnerable en estas enfermedades sexual, porque nosotras tenemos lo que sería la cavidad de la vagina, que es húmeda, tiene un pH muy ácido y es difícil para algunas bacterias y virus superar ese pH. Entonces, transmitirlo del hombre a la mujer es menos probable, se da en un 40% la transmisión de la enfermedad sexual para que la mujer la pueda adquirir justamente por esas defensas que nosotros tenemos. Pero si la transmisión es de hombre a hombre, ok, cuando vemos el por qué hay tanto juicio por los homosexuales con la sífilis y el SIDA, es justamente porque ellos no tienen esa barrera, va a haber contacto directo con la mucosa renal, que no tiene un pH ácido ni nada, y entonces puede adquirirse en un 90% de posibilidades, ok, es muy alto el contagio y de mujer a hombre, o sea que la mujer es la portadora, es muy fácil también de que se lo transmita al hombre porque ya la bacteria cambió el pH de la vagina y ya está ahí en la mucosa producida. Y entonces se da el nivel de contagio también un 90, casi que un 95% si no me equivoco.
Pero es justamente por eso, no solo va a pasar con la sífilis, sino con todas las enfermedades de transmisión sexual. Y por eso es que mayoritariamente hay más hombres con enfermedades de transmisión sexual que mujeres, ¿ok? Pero igualito se da un 40% si tú tienes relaciones con ese hombre que tenga sífilis o sida más de una vez, técnicamente ya también vas a tener el contagio, pero sí hay preferencia en el sexo justamente por eso. Entonces los hombres tienen que cuidarse y usar sus métodos de barrera. Las mujeres también, obvio, pero es más difícil el contagio. ¿Hay alguna otra pregunta? Más ninguna, no hay nadie por ahí escribiendo las preguntas. He oído que el SIDA puede proliferar a pesar de la barrera, ¿ok? Sí, sí puede pasar, pero también las posibilidades de menos 1%, ¿ok? Por eso es que el condón, el método de barrera, es un 99% efectivo y las empresas se cubren las espaldas con esa afirmación, ya que a veces las fibras del condón, del látex, no son lo suficientemente pequeñas para que no traspase el virus. Entonces a veces el virus tiene la oportunidad de traspasar el látex porque es súper microscópico y entonces infecta a la persona, pero es menos 1% que eso podría suceder. Entonces es mejor usar el método de barrera que no usar nada, ¿ok? Y son casos muy, muy específicos y la minoría. Pero sí es verdad, sí puede pasar, tienes que tener muy mala suerte para que te pase eso. Y entonces puede pasar nada más un virus, pero no es suficiente para crear como tal la enfermedad, tiene que ser cierta cantidad. No sé qué otra pregunta tiene. Más ninguna. Ricardo, nada. Ah, bueno, está bien, perfecto. Entonces el resumen sería para el día jueves. Recuerden exponerme el tratamiento de la tuberculosis, ¿ok? ¿Cuál es el de primera línea? ¿Por cuánto tiempo? Recuerden buscar lo que es el síndrome coqueluche y coqueluchoide y cuál es su diferencia y también cuál es el tratamiento de primera línea, que es el macrólido que les estoy mencionando que no está en Venezuela. Creo que ya llegó, pero son de marca India. ¿Y cuál fue lo otro que les mandé a investigar? Ah, lo de la vacuna que tiene la vacuna contra la toferina y el Haemophilus influenzae, qué tipo de vacuna es y en qué edad se debe colocar en los niños, ¿ok? Igualito lo voy a volver a pasar por el grupo para que me lo coloquen en el resumen. Y sí, pueden pasarse de las dos hojas, ¿ok? Para que lo coloquen muy bien, porque son cosas muy importantes que les van a preguntar en especial lo del coqueluche en pediatría, porque la toferina es más propensa en los niños. En los adultos da muy poco porque tienen su sistema respiratorio mejor desarrollado y tienen una fuerza ciliar que va a hacer que la por de tela llegue a los pulmones y a la tráquea, ¿ok?